Durante los pasados martes hemos estado estudiando la palabra del Señor y hemos estudiado los profetas menores. Ya habíamos dicho quiénes eran los profetas menores. Saludamos a la hermana María Teresa Santiago. Los profetas menores ya habíamos establecido anteriormente que no eran de segunda categoría o que no eran menos que los otros profetas, que Jeremías, que Ezequiel y que otros, porque Isaías, porque son más extensos, sino que habíamos dicho que es que el volumen de su profecía es más limitado en términos de extensión. Saludos a la hermana Mildred Luciano que está viéndonos. Y yo quisiera que usted allí me contestara, me escribiera a ver qué profetas hemos estudiado y tal vez cuál ha sido el favorito suyo. ¿Cuál ha sido el favorito suyo en el mensaje? ¿Qué profeta ha tocado su corazón? Si escuchan la lluvia a lo lejos, pues ya usted sabe que para acá, para mi hogar, en Isabela está cayendo un aguacero. Hay mucha lluvia. Así que hoy nos acompaña la lluvia del cielo en este estudio bíblico. ¿Qué profeta ha sido uno de sus favoritos dentro de lo que usted ha estado estudiando? ¿Cuál ha sido el favorito suyo? ¿Qué mensaje ha calado en su corazón? Yo sé que toda la palabra del Señor es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? Y el Señor habla a nuestras vidas a través de su palabra. Así que me imagino que ha disfrutado el estudio de estos profetas. Yo voy a empezar y vamos a empezar orando, porque siempre que vamos a estudiar la palabra del Señor, debemos ir al Señor en oración, debemos presentarnos delante del Señor y decirle al Señor: Dios mío, ¿qué palabra tú tienes para mí? ¿Qué tú quieres que yo aprenda? ¿Cómo tú quieres que yo viva? ¿Qué tú quieres que yo haga? Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche yo te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí para compartir el estudio de tu palabra, a la distancia con mis hermanos y hermanas, inicialmente, Señor, con los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal en Atillo y también con otros hermanos en la fe, que aunque no nos congregamos en el mismo lugar, Señor, sí honramos y glorificamos tu nombre. Yo te pido que te agrades de lo que vamos a hacer en esta noche y que tú seas ministrando a nuestros corazones a través del estudio de tu palabra. Háblanos, enséñanos, dirígenos, Señor, y permite, Padre Celestial, que podamos poner por obra lo que tú nos enseñas, porque tu palabra nos enseña. Tu palabra tiene poder, ministra, fortalece, edifica a cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y gracias. Gloria al Señor. Amén y gracias. Bien, vamos a iniciar. Saludamos a la hermana Margarita López, a la hermana Ruti Vargas, a la hermana Lismari, a la hermana Ruth Quiñones. Qué bueno que podemos vernos a través de estos medios. Yo no les veo sus rostros, pero al contemplar la figurita o el dibujo de su fotografía, es como si les viera. Un abrazo en el nombre del Señor. Y qué bueno cuando podemos reunirnos por estos medios para disfrutar el estudio de la palabra del Señor. Sean bendecidos todos mis amados hermanos. Les amamos a todos en el amor del Señor Jesucristo. Bien, saque su expositor y busque en su Biblia el libro de Miqueas. Vamos a hacer un resumen. Recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando del profeta Jonás y estuvimos viendo cómo la misericordia de Dios se extendía para todos. En esta noche el tema es la práctica de la verdadera religión. La práctica de la verdadera religión. Y vamos a estudiar el profeta Miqueas. Así que preparados en el nombre del Señor. Dios bendiga a la hermana Aida Tiles, que está por aquí también, viéndonos. La hermana Suheili Serrano, Dios le bendiga mucho. Ya mismo abrazará a una criatura, así que qué bueno saber que está atendiendo por aquí la clase y que está bien en el nombre del Señor. Bien, amados, vamos a empezar. La lectura del libro del profeta Miqueas es una lectura hermosa. Cuando usted va al libro de Miqueas, se da cuenta de que sigue el hilo conductor de los otros profetas que ya anteriormente habíamos visto.
ya habíamos visto la profecía de Amós, habíamos visto la profecía de Oseas, habíamos visto otras profecías y cómo el Señor fue trabajando. Para la hermana Bon dice por aquí que el libro favorito del hermano Héctor fue Oseas. Definitivamente un libro profético que nos enseñó tanto. Qué bueno que ese es su libro favorito de estos profetas. Vamos a ver qué dice luego de escuchar Miqueas. Y qué bueno que la hermana Elizabeth Águila desde los Estados Unidos, desde Arizona, también está con nosotros. El pensamiento central de esta lección es: la verdadera religión se evidencia practicando la justicia, amando misericordia y siendo o manteniéndose humilde ante Dios. Así que presenta 3 formas en las cuales hay evidencia de una verdadera religión. Dice que en primer lugar es practicando justicia. En segundo lugar, amando la misericordia. Y en tercer lugar, siendo humilde, manteniéndose humilde delante de Dios. Cuando pensamos en humildad, nos acordamos rápidamente de uno de los profetas que le habló al pueblo. Y ya hablamos que hubo un pueblo y lo estuvimos estudiando. Voy a verificar el número de la lección por si alguno no estuvo pendiente o no pudo recibirla, y fue la lección 17. ¿Se acuerdan el profeta Abdías que le habló al pueblo y le dijo: ustedes han sido altivos delante de Dios? Porque el Señor anhela que su pueblo se mantenga humilde, sea humilde delante de Él. Y aquí en el profeta Miqueas, el Señor le va a hacer una declaración directa al pueblo. Así que prepárese, amárrese el cinturón, que nos vamos por allí. Hermana Mari, que está por allí, hermana Judith Otero, hermano Pipo y todos los hermanos, que nos vamos a estudiar el libro del profeta Miqueas. El texto áureo que sirve como base de este estudio se encuentra en Miqueas capítulo 6 y verso 8 y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Debemos iniciar diciendo que Miqueas, como profeta, hizo unas predicciones, habló al pueblo. En este libro, recuerde que ya habíamos dicho que Samaria era la capital de Israel y que Jerusalén era la capital de Judá. Y en el libro del profeta Miqueas, vemos que el Señor lo usa para decirle a Samaria que va a caer, y para decirle a Jerusalén y decirle al templo, y decir que el templo de Jerusalén van a ser destruidos. Así que es un libro fuerte, porque habla de destrucción contra Samaria y de destrucción contra Jerusalén. El pueblo de Judá, también el Señor profetiza usa a Miqueas para profetizar que el pueblo de Judá sería llevado cautivo a Babilonia. Eso era otra cosa difícil. Iban a venir los asirios, pero también iban a ser cautivos por Babilonia. Pero trae una esperanza, porque el Señor les habla y dice que tanto Israel como Judá regresarían de la cautividad. Algo interesante que apareció también registrado en el libro del profeta Miqueas es que van a ser en Belén el Salvador. Eso lo dice en Miqueas, hace alusión al nacimiento de Jesucristo en Belén. Y por último, el libro del profeta Miqueas, otra de las profecías que el Señor le usa al profeta para avisarle al pueblo, era que iba a haber una paz universal y que iba a haber prosperidad sobre el pueblo, que todas las naciones iban a voltear los ojos hasta el Señor y que iba a haber arrepentimiento. Así que este es un libro que tiene grandes enseñanzas para nosotros. Yo espero que usted lo disfrute en la lectura. Mire, hermano, a veces hay tantas joyas, tantos tesoros a través de estos libros de los profetas menores, y nosotros como que los obviamos. Miramos más otros y olvidamos un poco esto, pero todo este estudio de la palabra del Señor nos invita a que nosotros leamos y estudiemos estos libros, porque estos libros son de bendición para nuestras vidas, porque también son palabra de Dios. Y es importante destacar que Miqueas profetiza al mismo tiempo que Amós
que el profeta Amós, que ya lo estudiamos, y que el profeta Oseas. Ellos profetizaban en el norte, mientras Isaías y Miqueas fueron contemporáneos en el reino del sur. Interesantemente, en Miqueas, cuando usted empieza a leerlo, que lo ve allí en Miqueas 1, dice la Escritura, capítulo 1, versículo 1, busque su Biblia. Palabra de Jehová vino a Miqueas de Moseret, en los días de Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Ahí vemos que es una profecía que es dirigida tanto a Samaria como a Jerusalén. Y hace mención de los reyes que estaban en ese tiempo. La escritura es tan hermosa porque nos menciona esto para que nos ubiquemos en medio del contexto histórico, que podamos saber quiénes eran los reyes que estaban en ese tiempo. Así que vamos a ver qué pasa en el estudio del libro del profeta Miqueas. La escritura no menciona mucho sobre Miqueas en torno a quiénes fueron sus padres, etcétera, como sí lo hace con otros profetas. Sin embargo, sí declara que Miqueas es de una tierra que es la tierra de Moreset. Y esa tierra, o algunos dicen Morasti, perdónenme si no lo he pronunciado de manera correcta, pero dicen que ese era un pueblo que estaba precisamente, no era parte de lo que era el área de la capital. Era un pueblo aislado que estaba en el campo. Así que el profeta Miqueas es un profeta cuyo contexto de vida es un contexto rural. Está en el campo, él no era de la ciudad. Sin embargo, dicen los historiadores bíblicos que el lugar donde él vivía se encontraba en una carretera que era como si fuera una autopista en aquella época, que llegaba directamente hasta Egipto. Así que donde él vivía transitaba mucha gente y él pues estaba al tanto de lo que sucedía, porque era como una carretera principal, por así decirlo, entre Asiria y Egipto. Y allí se encontraba viviendo el profeta Miqueas. Interesante, que ya lo habíamos hablado, pero lo volvemos a repetir para aquellos hermanos que no participaron de los estudios bíblicos anteriores, que los reinos del norte y del sur habían sido divididos, y ya había sido dividido por mucho tiempo, porque tanto el norte como el sur habían fallado a Dios, habían violentado el pacto, lo habían violado. Así que el profeta Miqueas le habla a Israel y le dice que el reino de Asiria iba a venir contra él y que el reino del norte iba a ser atacado, pero también en el sur Jerusalén iba a ser atacada. Interesantemente, a diferencia de Jonás, que lo estudiamos la pasada semana, este es un mensaje que era dirigido para el pueblo de Dios. Era dirigido tanto para los del norte como para los del sur, porque ambos habían fallado. El expositor nos destaca el capítulo 6 como nuestro tema central en esta noche. Así que yo voy a leer los primeros 8 versículos. Busque usted en su Biblia Miqueas capítulo 6 y vamos a leer los primeros 8 versos. Dice la Escritura: Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora ¿qué aconsejó Balac al rey de Moab? ¿Y qué respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová? ¿Con qué me presentaré ahora ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año.
¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta noche. Miren, hermanos, cuando nosotros hablamos del trato de Dios con el pueblo, ya nosotros habíamos hablado anteriormente de muchos pecados que abundaban en aquel tiempo y eran pecados repetitivos. El pueblo del Señor estaba como en un proceso cíclico de pecar, humillarse, levantarse, pecar, humillarse, levantarse. Cuando los profetas le hablan al pueblo, siempre le hablan de la importancia del arrepentimiento. Y ya lo discutimos en la clase anterior, porque para que haya arrepentimiento tiene que haber cambio. No es posible que no haya cambio. El arrepentimiento siempre implica cambio. Y el Señor le ministraba al pueblo, le hablaba, pero el pueblo continuaba con lo mismo. El capítulo 6 de Miqueas, que es donde nos vamos a limitar en esta noche, es un libro hermoso, hermano, y léalo, lea la palabra del Señor. Miqueas es testigo de la palabra de Dios y el Señor inicia diciéndole al pueblo: levántate, contiende ahora conmigo, que los montes, que los collados sean testigos. El profeta Miqueas le dice al pueblo: mira, el Señor quiere altercar contigo, quiere entrar en un diálogo contigo. El día de hoy tuve la oportunidad de meditar sobre Job y estaba viendo algo con Ana y mirábamos, Job en un momento también altercó contra Dios. Cuando vio todas las cosas que le estaban pasando, dice la Biblia que él le habló al Señor y el Señor vino en un torbellino y le habló y le dijo: pero mira, ¿dónde estabas tú? Cuando yo hice los cielos, cuando yo le dije al mar, hasta ahí tú llegas. Cuando yo dije, las olas no van a pasar de aquí. Y a mí me estuvo tan hermosa la misericordia de Dios, cómo Él se compadece de hablarnos a nosotros. Porque mire, hermano, en el libro del profeta Miqueas, ese pueblo al cual Dios le está hablando es un pueblo que es injusto, es un pueblo que es infiel, es un pueblo que ha sido deshonesto, es un pueblo que los sacerdotes no han hablado la verdad, que el dinero los ha corrompido, es un pueblo que ha tenido abusos para los pobres, que les robaba la tierra a los pobres, que los dejaba en la calle, es un pueblo que había atribuido introducido en el culto a Dios las religiones paganas. Y el Señor, con todo eso, Él que es tan grande, tan maravilloso, es tan fiel, que decide hablarle al pueblo, usar al profeta. ¿Cuántos de nosotros por menos ya lo hubiéramos desechado y hubiéramos dicho: olvídate, yo no voy a tener otro? Se parece a lo que en un momento de verdad algunos del pueblo decían, los hijos de Zebedeo, que fueron conocidos como los hijos del trueno, ¿verdad? Que le dijeron al Señor: mira, ¿qué tú quieres que hagamos con estos que no aceptan el mensaje? Que oremos y caiga un rayo del cielo y los mate. Porque en realidad el ser humano, la manera que nosotros procesamos la justicia es tan distinta a Dios. Cuando comparamos o contrastamos lo que es Dios con lo que somos nosotros, nos tenemos que dar cuenta de lo maravilloso que es el Señor, de la misericordia que Él tiene. Y el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, ambos, los dos habían fallado. Ambos habían fallado al Señor, habían hecho lo malo. Y el Señor habla con ellos y le dice: bueno, es momento de hablar contigo. Es momento de que alterquemos. Es momento de que contrastemos lo que tú estás haciendo y lo que soy yo. No sé qué le parece a usted, pero realmente es tan increíble cómo en ocasiones nosotros pensamos que nuestras obras de justicia podrán ser sostenidas en el juicio de Dios. Nuestras obras, nuestra vida, nuestra justicia es como nada, hermanos. Es como nada.
Israel pensaba, por el contrario, que tenía muchos criterios para poder levantarse delante del Señor. Sin embargo, solo era por la misericordia de Dios. Dice la Escritura en el capítulo 2 que recuerde que estamos en Miqueas, ¿verdad? Estamos estudiando Miqueas, que el profeta le dice al pueblo, bueno, los sacerdotes, ustedes, las clases superiores han fallado. Tengo que conectar por aquí un momento el teléfono que se me está quedando sin carga. Los profetas han fallado. Los profetas han hecho lo malo delante del Señor. Han actuado con maldad contra la gente. Han hecho lo malo. Porque dice la Escritura que se acostaban por las noches a meditar en sus camas cómo iban a hacer el mal a otros. Mire qué cosa tan tremenda, que se acostaban en las noches a meditar cómo le iban a hacer daño a otros, aun cuando tenían la oportunidad de hacerle bien. Si usted va al capítulo 2, hoy solamente estamos mirando por encimita el capítulo 6, pero si usted va al capítulo 2, dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Es como si fuera, ay de los que están allí pensando, cuando usted hace algo a priori, con premeditación y alevosía, que lo piensa antes. Ustedes saben que yo no soy estudiosa de las leyes, pero yo tengo dos hermanos que son abogados y ellos hablan de esos conceptos, de esos términos. Cuando tú haces algo con premeditación y alevosía, hay mayor mal en lo que has hecho, porque no fue algo que sucedió de momento por un impulso, sino que hubo un plan, hubo una planificación. Y uno de los pecados que Jehová Dios le atribuye al pueblo es que los líderes, los que estaban al frente, pensaban en sus camas, en sus casas, cómo hacer el mal. Y luego por la mañana lo ejecutaban. Y lo hacían porque tenían poder en su mano para hacerlo. Y es importante detenernos aquí, porque en estos tiempos donde muchas personas piensan que el poder que tienen le da la oportunidad de ejecutar con injusticia, el Señor que pesa los corazones sabe cuando obramos de manera injusta. Y en la Escritura dice que si tenemos la oportunidad de hacer el bien a otros, lo hagamos. Pero hay gente que teniendo la oportunidad de hacer el bien, utilizan el poder que Dios le ha permitido ostentar para dañar a otros. Y eso es lo que refleja Miqueas. Miqueas dice que la gente hacía eso, que los sacerdotes hacían eso, que los líderes hacían eso, que se habían apartado del Señor. Otra de las cosas que había hecho el pueblo era que no escuchaba a los profetas genuinos. Y aquí hay unos versos que yo quisiera que ustedes y yo pues buscáramos. Busque allí capítulo 2 de Oseas, porque la Escritura dice que el Señor le habla a los dirigentes, capítulo 3, mira el capítulo 3 lo que dice. Le habla a los dirigentes y le dice, ustedes profetizan mal y hacen errar a mi pueblo. Le dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Mira, hermano, lo que está planteando es serio. Lo que dice el Señor es que hay profetas que a causa del lucro, de lo que le puedan dar, ellos cambian, mueven sus profecías. Qué interesante y qué lamentable. ¿Cuán real puede ser eso aún hoy en día? Yo les quiero compartir una experiencia que tuve yo en mi niñez. Gloria al Señor. Mi papá, ustedes saben que yo les he dicho que él fue pastor por más de 30 años. Y en una de las iglesias que él estuvo, cuando llegó allí, nosotros sabíamos que el Señor le había mandado a ese lugar. Y él estaba predicando la palabra y una persona se le acercó y le dijo, le voy a parafrasear lo que yo como niña entendí de esa conversación y de ese tiempo que estuve por allí como una esponja, como todos los niños, viendo, aprendiendo. La persona se le acerca y le dice a mi padre, pastor, usted sabe que yo diezmo y que mi diezmo sostiene la mayor parte de las actividades de esta iglesia.
era como un cierto chantaje sobre lo que él debía decir, cómo debía hablar y que debía ser conforme a lo que él le agradaba. Si no era así, lo que le estaba diciendo era, bueno, pues ya usted sabe que yo no voy a hacer ninguna aportación a la iglesia. Eso lo vi yo en ese tiempo, hace muchos años, en un lugar X de Puerto Rico. Pero también lo pude experimentar con personas que se acercaron a mí misma, ya en el ministerio del pastorado, para tratar en cierta medida de limitar lo que decía o lo que no decía, si le agradaba a alguien o no le agradaba. Eso pasó en Miqueas, pero pasa hoy, hermano, es lo que les quiero decir. Eso pasó antes, pero pasa hoy. De la misma manera, hay gente que tal vez por el lucro, por si le dan o no le dan, de eso depende la profecía que dicen. Pero esos no son los verdaderos profetas. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que el Señor aprueba. Eso está mal delante de la presencia del Señor. El Señor le dijo, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Me encanta el verso 8 del capítulo 3. Escucha lo que dice. Esos son los profetas que no son de Dios. Pero mire cómo responde Miqueas hablando de él mismo. Él dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. El profeta Miqueas compara lo que hacen estos profetas con lo que es su experiencia. Y él dice, ellos harán eso, pero yo no, dijo él. Yo estoy lleno del Espíritu de Jehová, yo estoy lleno de juicio, yo estoy lleno de fuerza, y yo voy a denunciar a Jacob su rebelión, y voy a denunciar a Israel su pecado. El profeta estaba comprometido, hermanos, estaba comprometido. Él quería agradar al Señor. Su mensaje no estaba comprometido con lo que dijeran los demás. Importaba poco para él si le daban o no le daban. Los otros profetas no. Si le iban a dar algo de comer, pues ellos profetizaban paz. Pero si no había nada de comer, le profetizaban guerra. Pero Miqueas no era así. Y usted y yo tampoco somos llamados a poder atemperar nuestro mensaje a lo que nos diga la gente. Personas que quieren siempre escuchar que las cosas buenas, que todo está bien, que sigan adelante, que no hay ningún problema, pero cuando se les señala algo que está mal, protestan. A mí me pasa, a usted le pasa, a nadie le gusta que le digan tal vez algunas cosas que le hagan, que le confronten, pero la palabra del Señor tiene que confrontar, porque tiene que haber un cambio, tiene que haber una operación en el espíritu que haga que nuestras vidas sean distintas, porque no podemos ser nosotros los mismos creyentes que cuando empezamos en el evangelio. Nosotros tenemos que madurar, tenemos que crecer, y parte de la madurez es aceptar la amonestación de Dios. ¿O es que solo vamos a escuchar las palabras de aliento y de seguir adelante, y vamos a rechazar las palabras de corrección? Si usted tiene hijos, al hijo que usted ama, usted disciplina. Porque si no lo disciplina, le hace daño. Va a criar un delincuente. Pero cuando amamos, disciplinamos. Y el Señor tiene que disciplinar al pueblo. Y Miqueas asume la posición que Dios le ha dado. Y le dice, bueno, yo no voy a ser como esos otros profetas que profetizan de acuerdo a si le dan de comer o si no le dan de comer. Yo voy a profetizar porque yo estoy lleno del Espíritu de Jehová. Y usted y yo necesitamos estar llenos del Espíritu de Jehová. Esta palabra es para nosotros. No podremos hablar nosotros si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que pedirle al Señor iluminación. Tenemos que pedirle al Señor la palabra. Así que estamos en la introducción de Miqueas. Disfrute Miqueas, que es un libro hermoso para nosotros en esta noche. Amados, el Señor entra en controversia. Dios bendiga a la hermana Yanira Padín. Hacemos un alto para saludarla, ella y a su familia. Gloria al Señor. Hermana Elizabeth Robles, la hermana Belén, Dios les bendiga. Estamos hablando de Miqueas. El profeta presenta una controversia, porque presenta una controversia de Dios con el pueblo, porque el Señor lo llama a cuentas. Y el capítulo que dimos lectura, que fue el capítulo 6, el Señor le habla y le dice al hombre, a Israel, ¿verdad?
levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Y empieza a hablarle, porque Él los desafía a que testifiquen contra Él. Jehová Dios los desafía a que ellos hablen contra Él. Y le dice el Señor, se agradará Jehová de millares de carneros, que era lo que se usaba para el sacrificio, o de 10,000 arroyos de aceite, que era con lo que se santificaba. Mira, hermano, la religión del pueblo, el formalismo era puro formalismo, era pura hipocresía que no promovía la rectitud de Jehová. Así que el Señor le habló y le dijo, mire, ¿qué religión es la que ustedes me están hablando? Testifiquen ahora contra mí, háblenme. No vale de nada que den millares de carneros y que derramen toneladas de aceite, porque su religión es vana, es hipócrita. Su religión no promueve la rectitud. Fuerte lo que el Señor le habla al pueblo, pero le dice luego, pero yo prometo, el Señor le promete restaurarlo. El Señor le promete restaurarlo y le dice al pueblo, más adelante, que Él está allí. Mire cómo hace. Quiero que me dé el tiempo, ¿verdad? Que ustedes se queden por allí, que no se me vayan, para poder terminar juntos estos versos. El Señor le dice, se agradará Jehová de estos millares de aceite, se agradará el Señor. Tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros, como pueblo del Señor, podemos confundirnos y pensar que el Señor se agrada tanto de nuestro sacrificio. En un momento le pasó allí al profeta, ¿se acuerdan, hermano? Al rey Saúl, que el Señor le dijo, ¿por qué tú estás haciendo estas cosas y desobedeciéndome? Si es mejor obedecer antes que los sacrificios, es mejor obedecer. Y eso se lo decía también al pueblo. ¿Por qué tú estás protestando y altercando tanto conmigo? No importa tu formalismo, no importa lo que tú hagas, yo no voy a recibir tu sacrificio, porque lo que quería el Señor era que el corazón del pueblo fuera distinto, pero el pueblo vivía alejado del Señor. El Señor le habla y le dice al pueblo que habían pecado contra Jehová, que había pecado contra el Señor. Y el Señor le dice, la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Y empieza el Señor a hablarle, hay aún en la casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa en casa detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosa. O sea, el Señor le dice, pero que ustedes se han creído, así es como yo lo veo, pero que ustedes se han creído. Ustedes han pensado que me pueden tomar el pelo. Ustedes han pensado que pueden engañarme. Era un reclamo de Dios al pueblo. El Señor le está reclamando al pueblo porque el Señor les está pidiendo algo que ellos no están dando. Y entonces el Señor le habla. Y ahora vamos a subir al verso 3. Le dice el Señor, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Es como una mezcla en realidad de tristeza, incomodidad también, porque el Señor está desafiando al pueblo, pero díganme, ¿qué es lo que yo he hecho mal contra ustedes? Y luego prosigue y dice, si yo fui el que le hice subir de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre, yo les redimí, yo trabajé con ustedes, yo les saqué de allí. Y el Señor le habla al pueblo y lo tiene que hacer volver en razón. ¿Cuántas veces el Señor nos quiere también a nosotros que hacer lo mismo? Decirnos, pero ¿qué es lo que te pasa? Tú no recuerdas lo que yo hice contigo. Si yo fui el que te saqué de Egipto, si yo fui el que te levanté, si yo fui el que te redimí, si yo fui el que te perdoné, si yo fui el que te salvé. El Señor tiene que confrontar al pueblo y es lo que hace aquí en el libro del profeta Miqueas. Lo confronta. Le dice, ¿tú te has olvidado que fui yo el que te saqué de Egipto? Porque el pueblo pensaba que podía cometer engaño y que podía hacer las cosas de manera engañosa y que el Señor no se estaba dando cuenta de esto. Qué equivocado estaba. Le dice aquí el Señor, pueblo mío, acuérdate ahora
¿qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué respondió Balaam, hijo de Beor? Él le habla y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿Tú no te acuerdas? Era como, trae a la memoria lo que yo he hecho, trae a la memoria. ¿Y qué fue lo que pasó con Balaam y Balac? ¿Recuerdan, hermanos? Que allá estaba aquel rey de Moab, que era Balac, y él quería que Balaam maldijera al pueblo. Y dice la escritura que fueron, lo buscaron, le iban a dar dinero, etc. Y en 3 ocasiones, en 3 lugares diferentes, lo llevó este rey para que maldijera al pueblo. Y todas las veces él hablaba bendición sobre el pueblo, porque cuando Dios está con nosotros, dice la Biblia que ninguna alma forjada contra nosotros prosperará. El Señor nos guarda. Así que no hay que tenerle miedo. Si viene por ahí alguien y dice, te eché algo, te puse algo, ten cuidado que fulano te está. Porque a veces hay momentos que trata el enemigo realmente de intimidar al pueblo y las personas pueden temer. Mire, no tema, confíe en el Señor. No tema, espere en el Señor. No tema, créale al Señor. Créale al Señor. Así que el profeta le continúa hablando al pueblo y le dice, ¿te acuerdas qué fue lo que pasó? Yo quisiera que usted recordara que no pudo el pueblo recibir maldición de parte de ese profeta Balaam, pero lo que hizo pecar al pueblo fue cuando se mezcló con los que no podía mezclarse, cuando los hombres se unieron a mujeres extranjeras, y dice la escritura que adoraron sus dioses, cuando dejaron de servir al Señor de manera íntegra y empezaron a mezclarse con los de Amalek, con los de Moab, y fallaron. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que el Señor está con nosotros, Él nos guarda, pero es responsabilidad nuestra tener unas vidas entregadas al Señor. Bueno, y continúa el estudio de la palabra del Señor con otros versículos, señalándonos entonces que Jehová Dios protegió a su pueblo aún de los enemigos. Y es lo que le dice el Señor. El Señor hace esa presentación para que el pueblo escuche, para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo caiga en sí, porque Jehová era bueno con ellos, como dice por ahí la hermana Isabel, el Señor es escudo alrededor de nosotros. Y dice la lectura de esta noche, que el Señor también le habla a ellos y tiene que alarle las orejas, como hacemos nosotros con los hijos nuestros cuando les tenemos que amonestar, porque Él le habla sobre qué es lo que verdaderamente tiene que hacer la gente. No era tanto rito, era más vivir lo que ellos hablaban. Fíjense que en el estudio ellos conocían lo que había que hacer, el problema era en la práctica, y a veces nos pasa eso a nosotros. Teóricamente conocemos las reglas, sabemos lo que hay que hacer, pero cuando vamos a la parte de la práctica, ahí es que fallamos. Y Miqueas le dice al pueblo, ustedes han fallado. La verdadera religión no es la que ustedes están haciendo, no es esa de los ritos. Tienen que moverse de la ortodoxia a la ortopraxia. Tienen que dejar de saber y hay que empezar a hacer. Y yo le pregunto ahora a usted, ¿cuánta gente usted no conoce que le pueden decir la Biblia de memoria, saben textos y le dicen que conocieron al Señor cuando eran niños, que su tío es pastor, que su abuelo fue predicador, y solo se quedan en palabras y no en acciones? Eso es lo que plantea este libro. Eso es lo que plantea, que en la práctica ellos le fallaron al Señor, no estaban haciendo lo correcto. El libro de Isaías habla sobre lo que es el verdadero ayuno, lo que nosotros tenemos que hacer. Y también en el Nuevo Testamento, en Santiago, capítulo 1 y verso 27, vamos a darle lectura, porque nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer también. Dice el verso 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Miren qué cosa poderosa. Ahí estamos hablando de que eso que nosotros creemos, nuestra fe, se tiene que manifestar en unas obras sanas, santas, correctas, en unas obras de Dios. Así que el pueblo de Israel había fallado porque conocía
pero no hacía. No sé si se le parece un poco a lo que nos sucede hoy en día, que mucho conocemos y poco hacemos. Yo creo que uno de los tiempos donde mayor conocimiento hay es este. En internet, en libros, en papeles, en cuántas cosas. ¿Cuántos libros de teología yo he visto? ¿Cuántas revistas? ¿Cuántos escritos? ¿Cuánta gente conoce? ¿Cuánta gente estudia? Usted no conoce gente que ha estudiado mucho y que tiene muchos títulos y sabe muchas cosas. Y yo me alegro mucho. Qué bueno que estudiemos. Yo valoro eso, hermano. Qué bueno. Eso, si Dios le da la oportunidad, hágalo. Pero es que tiene que ser algo más que el estudio. Tiene que haber vivencia. Y era lo que no había en el pueblo de Dios. La Escritura dice que ellos pensaban que el servicio a Dios consistía en ritos y en ceremonias. Y se habían olvidado que requería más, que era hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante su Dios. Y como dice Santiago, acordarse de las viudas y de los huérfanos en sus necesidades, y guardarse sin mancha del mundo, guardarse sin mancha, mantenerse puro. La buena relación con Dios también implicaba la buena relación con el prójimo. No es posible que usted ame a Dios y odie a su vecino. No es posible. No es posible que ame a Dios y no pueda ayudar a otros. Eso no es posible. Porque si lo está haciendo, no es lo correcto. Y es lo que plantea el profeta, es lo que plantea el libro. A los pobres los dejaban desprotegidos, le quitaban la tierra. Y ellos vivían bien y seguían adorando y seguían presentando ritos y seguían ofreciendo ofrendas. Por eso él le dijo, no importa si me das ríos de aceite. Es que eso no importa, porque es que lo importante no lo estás haciendo. Así que este libro nos lleva a nosotros a la reflexión, nos lleva a la reflexión porque nosotros tenemos que obrar con justicia, nosotros tenemos que atender al que está débil, al que está oprimido, tenemos que obrar bien cuando Dios nos da la oportunidad de hacer algo por otro, hacerlo para bienestar de Él. El Señor le envió un mensaje de advertencia al pueblo. Y le pedía al pueblo que se arrepintiera. ¿Qué le pedía al Señor? Lo que ya hemos dicho en el verso 8. Mire, el Señor te ha dicho lo que es bueno. El Señor te ha dicho que solamente tú hagas justicia. Y solamente podremos hacer justicia cuando hemos entendido, hermano, que el que nos justifica es el Señor. Y como el Señor nos justifica, cuando usted y yo somos justificados por Dios, podemos dar gloria a Dios por su gracia. Y podemos obrar con gracia sobre otros. En una ocasión, a través de un sueño, el Señor me habló y me dijo, con obras de amor mostrarás la verdad de mi evangelio. Y hay que actuar con obras de amor. Haga esto que el Señor me dijo suyo. Yo lo comparto con usted para que usted lo haga suyo. Con obras de amor mostrarás la verdad de mi evangelio. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo. La práctica de la verdadera religión. Que la religión verdadera no son los ritos. La religión verdadera no es saberse de memoria un credo. La religión verdadera no es tener una tarjeta que diga que usted es miembro de la Iglesia de Dios Pentecostal. Esa no es la verdadera religión. Lo que el Señor nos invita es amar justicia, hacer misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Y a eso es que nosotros somos llamados. Tenemos que tener una buena relación con nuestro prójimo y tenemos que humillarnos delante de Dios. Y esto de humillarse delante de Dios es importante. Por eso la Biblia dice, allá que el Señor le dijo a Salomón, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Así que tenemos que humillarnos delante de Dios. Aquí tenemos que reconocer nuestra pequeñez y nuestra insuficiencia y la grandeza de Dios. Y tenemos que humillarnos delante de Él. Y hay que pedirle al Señor sabiendo que solo puede venir algo bueno de parte de Él. Amar misericordia. La misericordia se tiene que dar porque amamos. Se tiene que dar cuando podemos amar misericordia. No lo hacemos porque nos fuerzan. La misericordia no se puede tener si no se ama. Y somos llamados a amar. Cuando usted lee este libro del profeta Miqueas, se da cuenta
de que lo que el Señor le pide al pueblo es que más que de palabras empiece a amarlo de hechos. Así que, como dijo allá el apóstol, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Hay que ser prácticos, hay que hacerlo de verdad. La gente tiene que entender por cómo te ve, cómo te portas con ellos, que tú realmente le amas, que tú quieres que conozcan del amor del Señor, que te importa. Tiene que hacer algo genuino. El amor, cuando es genuino, se demuestra. No hay que hacer mucho pancartas ni ruido. Yo creo que en este tiempo necesitamos menos fotos de lo que hacemos y más acciones concretas. A veces yo veo en Facebook y en otros sitios tantas fotos, y no está mal, porque en ocasiones uno tiene que dejar evidencia de, pues, si se lo piden o si es que a uno le han dado un dinero o algo para hacer una obra. Pero yo prefiero, hermano, para mi vida, se lo digo y le invito a que usted considere lo que le estoy diciendo, que hagamos más aunque seamos vistos menos de la gente. Si el Señor observa lo que tú haces es suficiente. Publiquemos menos y hagamos más. Para terminar, voy a leerle lo que dice el resumen general del expositor. El tema del estudio, la práctica de la verdadera religión, pudiera ser el título del libro de Miqueas. Este profeta se dirigió a un pueblo cuya pobre condición espiritual lo había llevado a situaciones extremas de corrupción y trato injusto hacia el prójimo. Sincretismo religioso en el cual se combinaba la revelación bíblica con las groseras religiones cananeas que mezclaban la adoración de demonios y sacrificios humanos y orgías sexuales. Lo desesperante del caso era que el pueblo no pretendía ser incrédulo, ateo, sino que se jactaba de su religiosidad. Aquí es importante señalar que en el Antiguo Testamento el ateísmo teórico, intelectual, que niega rotundamente la existencia de Dios, se desconoce, porque, como dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso el pueblo tenía que mantener firmes sus convicciones, tenía que hacer lo correcto delante de Dios, tenía que vivir una vida práctica delante del Señor. Haz unas preguntas, con estas terminamos. ¿Cómo podemos resumir en breves palabras nuestra lección? Siendo justos de manera interna y externa, amando misericordia como uno de los valores más grandes de la vida, y en tercer lugar, manteniendo un estado de humillación constante delante de Dios, no olvidando que estas virtudes provienen de una relación viva y directa con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien encarna la verdadera justicia de Dios. Así que hoy somos convocados, hoy somos invitados a hacer justicia, a amar misericordia y a humillarnos delante de Dios. Ese es el mensaje del libro del profeta Miqueas. Yo espero que usted haya disfrutado la clase de hoy y que el Señor haya ministrado a su vida. Que le pida al Señor que pueda vivir de esta manera. Yo le pido también vivir de esta manera. Pidamos al Señor hacerlo. Así que la próxima semana vamos a estudiar el libro del profeta Nahum. Así que busque su Biblia, busque el libro del profeta Nahum para que pueda disfrutar la clase, que vamos a estar bajo el tema Dios es juez justo. Así que vamos a ver qué le ha parecido el libro del profeta Miqueas. Puede escribir su comentario, si tiene alguna pregunta, si tiene algo más que comentar, pues lo puede hacer. Así que me pregunta el hermano Héctor, ¿fue Miqueas quien profetizó primero de Jesús? Bueno, lo que sucede es que otros profetas, aún antes que él, lo habían anunciado, pero en Miqueas se ve, hermano Héctor, el lugar del nacimiento. Es como si lo ubicara geográficamente, porque cuando usted va al libro del profeta, él sí establece que será en Belén. Y lo voy a leer, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que él ubica el lugar geográfico de donde va a salir el Salvador, de donde va a salir el Salvador. Si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario, pues pueden compartirlo. Debo decirles, hermanos, que el día de estas semanas estaremos nosotros, la hermana Isabel nos lo recuerda por allí, el mes de mayo lo hemos decretado como mes de oración y de ayuno. Y estamos haciendo una lista para que todos los días de la semana estén cubiertos. Escríbale a la hermana Isabel Rosario o llámeme a mí, usted sabe mi teléfono, 787-590-9522. Y dígame qué día usted va a separar del mes para orar y ayunar. Quiere decir que si usted coge los miércoles, pues todos los miércoles usted va a orar y ayunar hasta que termine mayo. ¿Y por qué vamos a orar y ayunar? Aquí nosotros hemos aprendido en Miqueas lo que el Señor pide de nosotros y nos dice que nos humillemos delante de Dios. Así que vamos a pedir al Señor en humillación para que Él extienda su mano de misericordia, para que nos sostenga, para que nos dé fuerza y para que nos ayude a mantenernos sin mancha en el mundo, para que podamos tener vidas comprometidas con Cristo y que el Señor se encargue de todo esto. Y así como ya ha cesado la lluvia aquí en casa, que la lluvia del cielo sea derramada sobre nuestro país y sea limpiado todo el ambiente y el Señor sea sanando, sea glorificándose y sea bendiciendo a su iglesia. Como la lluvia que cayó aquí limpió la carretera, que de la misma manera la lluvia del cielo también limpie y despeje todo lo que esté afectando. Por allí nuestra hermana Isabel coloca su número de teléfono, el 787-460-8215. 460-8215. Así que nos escribe, nos llama. Mire, pastora, mire, hermana Isabel, voy a usar el martes, ese va a ser mi día de oración y ayuno. ¿Qué tiempo? Bueno, pues el tiempo que usted pueda. Si usted puede hasta las 12, hasta las 2, hasta las 3, pero separe ese tiempo para orar y ayunar. Que sea su tiempo con el Señor, que sea su tiempo con Dios, como estudiamos, para humillarnos delante de Dios. Porque Dios pide que nos humillemos, como muy bien escribe por ahí nuestra hermana Aida Rodríguez de Atiles. Bueno, hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes en esta noche, hoy desde aquí, desde el comedor de casa. Ojalá y pronto podamos tomarnos juntos un chocolatito, un café, que hay mucha gente por allí que debe apuntarse porque tenemos algunos cafés apuntados, guardaditos para cuando salgamos de la cuarentena. Sobre todas las cosas, disfrute la presencia del Señor. Siéntase feliz y privilegiado por la misericordia que Dios revela y muestra en nuestras vidas. Y demos gracias a Dios por todo lo que Él hace y por todo lo que Él va a hacer. Fíjese que a pesar de que el pueblo se había portado de esa manera, no quiero terminar sin decirle que en el capítulo 7 Jehová le promete libertad. Y dice al final: cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y el verso 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. El verso 18: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Así que por eso es que vamos a orar, por eso es que vamos a humillarnos, porque nuestro Señor es misericordioso y en su misericordia sepulta nuestras iniquidades y las echa a lo profundo de la mar. ¿Quién como Jehová? Dios misericordioso y bueno. Oremos, hermanos. Amado Señor y Padre eterno, gracias por el estudio de tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios misericordioso, que te compadeces de tus hijos y obras misericordia sobre tu pueblo. Te pedimos que el estudio de esta palabra fortalezca nuestras vidas y nos ayude, Señor, a entender que tenemos que amar, Padre Celestial, la justicia, la misericordia y humillarnos delante de ti. Padre Celestial, te pedimos que nuestras vidas
puedan ser, Padre Celestial, vidas agradables delante de tu presencia y que practiquemos lo que es la verdadera religión delante de tu presencia, que podamos ayudar al necesitado, que tratemos con amabilidad a nuestro prójimo y que recordemos que con obras de amor mostraremos la verdad de tu evangelio. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias. Amén. Dios me los bendiga a todos mis amados hermanos, Dios me los guarde. El día de mañana miércoles la hermana Bon Mieles tiene a cargo una cápsula misionera muy hermosa, así que le invitamos a todos a que la vean. El jueves tendremos servicio a cargo de los niños, el viernes tendremos servicio a cargo de los jóvenes y el domingo, día que se celebra el Día de las Madres, también estaremos en el servicio de adoración al Señor a eso de las 10 de la mañana. Así que le invitamos a las 10 de la mañana que se conecte con nosotros. Saludamos a todos los hermanos. Mire, por allí veo a la hermana Silvia López, que no la había saludado. Dios le bendiga. A la hermana Natalie Martínez, a la hermana Mary Collet. Veo también al hermano Joe. No sé si se me quedó algún hermano que no le pude saludar. Discúlpeme, gloria al Señor. Pero qué bueno que han estado conectados y que hemos disfrutado la clase en esta noche. Dios me los bendiga a todos. Un abrazo fuerte en el nombre del Señor y que tengan muy buenas noches. Dios les bendiga.